Aquino para hablar lo que dejó la sesión de la Junta Municipal, sobre todo un tema muy importante que tiene que ver con edificabilidad. Presidente, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Nelson. Buenas noches a toda la audiencia. Hoy tuvimos una sesión realmente bastante larga porque después de casi más de 3 años de idas y vueltas de una de las ordenanzas, creo yo, con mayor impacto en lo que tiene que ver con el urbanismo y el desarrollo tanto de la zona urbana como rural, es que hemos tratado la ordenanza de edificabilidad y uso de suelo de la Municipalidad de Encarnación. Hacer un poco un antecedente: en el 2016 se ha realizado la entrega del plan Encarnación Más, el plan de ordenamiento urbanístico y territorial y desarrollo sustentable. Me tocó justamente en la presidencia de la Junta anterior, en el 2020, aprobar lo que era el plan, a excepción de uno de los puntos que hoy estamos aprobando, que es lo que es la ordenanza de edificabilidad. Para los que no entienden terminología tan técnica, básicamente sería la regulación de todo lo que tiene que ver con las construcciones en Encarnación en base a la ley y también ajustando esos parámetros. Realmente fueron 3 años en donde se estuvieron modificando lo que inicialmente se ha entregado por la empresa Ecosistema Urbano, que es el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial y Desarrollo Sustentable. Y bueno, hoy hemos aprobado, se ha realizado una postergación prácticamente hace un mes del orden del día donde ya se tenía que haber aprobado, para poder analizar un poco más, dándole participación a los desarrolladores inmobiliarios, también a gente que estaba interesada en dar su aporte. Estudiamos artículo por artículo, prácticamente más de 42 artículos, de los cuales aproximadamente 10 fueron los que tuvieron modificaciones. Se ha aprobado de manera general y particular en la Junta hoy. En algunos artículos hemos aprobado por unanimidad y en otros hemos aprobado por prácticamente empate, utilizando el doble voto mío en algunos casos y en otros por mayoría, ¿verdad? Pero finalmente ya seguramente en estos días vamos a estar remitiendo al intendente la ordenanza como se ha aprobado. Hoy tenemos prácticamente ya una regulación en donde no se permiten las excepciones. Anteriormente, Nelson, cuando alguien quería realizar algún desarrollo en altura en alguna zona que no estaba permitida por la ordenanza, se conformaba un equipo. La ordenanza vigente hasta ahora se denomina Consejo del Plan Regulador: 3 representantes del intendente, 3 representantes de la Junta. Muchos de los edificios que hoy ya están funcionando, incluyendo la zona urbana como también en algunos barrios, fueron aprobados por excepción, porque superan la altura permitida por la ordenanza 92. Y discúlpame, bueno, Diego, para ir avanzando y hablando en cristiano nomás. Sí. Esas excepciones ya no generan jurisprudencia, como dicen ustedes los abogados, para futuros emprendimientos, o en este caso ya no genera jurisprudencia. No genera, porque ahora va a entrar en vigencia una nueva ordenanza justamente donde ya básicamente las reglas están totalmente claras. Nosotros tenemos zonas de alta, mediana y baja densidad en Encarnación. Lo más trascendental de la ordenanza, como la ley luego lo establece, es el poder permitir que se construya hasta un 75% del terreno. 25% siempre tiene que quedar libre para la infiltración, para que se pueda tener un espacio y evitar algunos problemas que hay en otras ciudades o en algunas construcciones donde se utiliza el 100% del área, se construye en un 100% y después con algún tipo de problema ambiental, lluvia o lo que sea, eso no infiltra. Y también para poder tener una zona que tenga naturaleza dentro del terreno. Por otro lado, también hemos votado por
prácticamente empate y mayoría con mi doble voto, lo que sería el poder en los tres casos, ¿verdad? De baja, mediana y alta densidad, tanto en la zona urbana como en los barrios de alrededor, que se pueda ir en altura, pero respetando el factor de ocupación del suelo, ¿verdad? Eh, Total, por ejemplo, en un terreno, qué sé yo, de una hectárea, siempre hasta el 75% se va a tener que construir, pero puede ir en altura respetando la fórmula que se establece en la ordenanza. Hay cuestiones demasiado técnicas, prácticamente se hace un detalle de todas las de todas las situaciones de diferentes rubros con respecto a las construcciones, ¿verdad? Comercios, fábricas, o sea, se van planificando dentro de lo que es la ciudad, clasificando los diferentes inmuebles, tanto para viviendas, edificios, para comercios, empresas, etcétera, para que se pueda regular justamente eso que estaba establecido en el plan, pero hoy ya a través de una norma, ¿verdad? Obviamente eso va a tener un proceso de explicación antes de la implementación, después de que se promulgue. Y bueno, realmente es un poco delicado el tema porque hay criterios y criterios urbanísticos. No hay una verdad absoluta de cómo debería ser la ciudad. Son posturas que cada concejal tiene o que en en ciertas situaciones puede tener la universidad, pueden tener los desarrolladores inmobiliarios, pueden tener la Junta Municipal, ¿verdad? En este caso, lo que buscamos es un punto medio para evitar llegar a los extremos, ¿verdad? De liberar todo o de ser demasiado extremista en relación a prohibir todo, ¿verdad? Entonces, yo me animo a concluir de que de lo que inicialmente se entregó, se flexibilizó mucho en relación a qué tipo de ciudad es la que queremos, el crecimiento, pero más que nada el terminar con las excepciones para cualquier tipo de especulación. Entonces, alguien de otro país que quiera venir o de repente de otras ciudades con su dinero ya va a saber perfectamente en algún inmueble que esté adquirido o en algún inmueble que tiene hasta cuál sería la altura máxima que puede construir o cuáles son las reglas del juego, por decirlo de alguna manera, y no depender de una excepción que va a ir de acuerdo a la voluntad de algunos concejales o del ejecutivo de turno. Me decía recién, discúlpame, presidente, que te corte. Sí. Estaba hablando antes con el concejal Carlos Marino Fernández y decía justamente que habían aprobado ustedes y justamente con tu voto doble se había aprobado justamente que hay sectores que se va a utilizar el 100% del terreno, teniendo en cuenta también el subsuelo y teniendo en cuenta la cuestión de que en ese sector son terrenos recuperados y que en esos sectores no cabría la posibilidad inclusive ni de reservar la cuestión del 25% de área verde porque en esos sectores es imposible que pueda crecer árboles, plantas y que eso se compensaría de otra manera. ¿Esto es así? ¿Ese fue uno de los focos de conflicto, presidente? Sí, en realidad la ley prohíbe que se pueda construir en un número mayor al 75% de la superficie. No tenemos nosotros a nivel nacional una prohibición de la construcción debajo de la superficie. Hay incluso construcciones, no solamente en nuestra nación, sino en todo el país. Esto obviamente se regula a través de la ordenanza. Nosotros tenemos la posibilidad justamente de poder, de acuerdo a la superficie, tener un área ecológicamente activa. ¿Qué quiere decir eso? Que si en algunas situaciones se necesita la construcción debajo, o sea, en el suelo, de un 100%, eso no es para la totalidad de los casos. El Ejecutivo Municipal, a través de su Dirección de Planificación y de Obras, va a tener que analizar la propuesta, por darte un ejemplo, una persona o una inmobiliaria o un desarrollador que pretenda ir para abajo por algún motivo que necesite para estacionamiento, para algún tipo de construcción, compensar ese 25% que va a estar construyendo debajo, pero que va a dejar libre por encima de la superficie,
con algún área ecológicamente activa que se pueda desarrollar compensando en algún otro espacio, ¿verdad? Tanto dentro de la edificación como por encima. Ujú. Para ser más práctico y sobre todo pensando en la gente que está escuchando y que a lo mejor no tiene remotamente idea de lo que es el tema de construcción y mucho menos la ordenanza, podemos clasificar de esta manera, para ser bien gráfico. Por un lado, Sí, estamos hablando de las 4 avenidas del centro de Encarnación. Por sí, otro lado, ya estamos hablando el sector ya de los barrios suburbanos y la zona rural. Ahora, en la práctica, eh, por ejemplo, calle Antequera, el sector allá de Padre Bolic, son sectores donde está desarrollado emprendimientos de edificios con altura. El sí. sector de San Roque, otros lugares. Por ejemplo, para hacer así una comparación más, concejal, y sea bien práctico y didáctico para la persona que está escuchando la radio. Sí. Sí, todo eso está en una planilla en donde hay un factor de ocupación y por otro lado también va en colores marcando hasta cuánto se puede construir, ¿verdad? Eso está en la ordenanza vigente, pero es por una fórmula que se calcula de acuerdo a la dimensión del terreno para ir por altura. Lo que nosotros no queremos, o sea, con la aprobación que hicimos hoy, lo que queremos es unificar más o menos para todos los casos y que tengamos el mismo criterio, que no haya ningún tipo de excepción, ¿verdad? Y si hay Ujú. algún tipo de proyecto que supere eso, va a tener que ser analizado por el Ejecutivo Municipal. Bueno, estamos hablando, por ejemplo, desde el sector de Avenida República del Paraguay, Avenida Francia, hacia adentro de la ciudad. Estamos hablando de edificios en altura en estilo piramidal, desde la costanera hacia adentro del microcentro de Encarnación en forma ascendente. Así es, ¿Sería así, presidente? así mismo, así mismo. Ujú. Y otro tema sí que te parece importante, resaltante, para que la gente pueda entender, si bien esto es muy técnico, decía también el concejal Marino, no está mezclado la política acá, ya, presidente. Y mira, la verdad que yo respeto mucho el criterio de mis compañeros, pero cuando a cierto grupo de concejales no le parece lo que nosotros votamos, es político. Pero cuando Mm. se gana en ciertas votaciones, no es político. O sea, realmente hay que respetar la mayoría. Yo entiendo mucho que a veces todos queremos tener la razón, pero también por algo somos 12 y creo que, como le dije hoy a los concejales, en el eventual caso, porque incluso estuvieron diciendo que estamos tomando decisiones ilegales muy por fuera de la ley, no creo que el Ejecutivo Municipal, con el asesoramiento jurídico y técnico que tiene, porque esto va a ir al intendente, promulgue algo que vaya en contra de la ley. Entonces, hay todavía una instancia en donde esta ordenanza, en el eventual caso, como tuvimos situaciones, si hay algo que pudimos habernos equivocado en la redacción, en la votación o en el criterio que tenemos como Junta Municipal, tiene el recurso del veto, ¿verdad? Justamente Mm. para poder centrar una postura. Pero categóricamente no es un criterio político. Que no coincida con el criterio del compañero Marino no quiere decir que lo nuestro deje de ser técnico. Son distintos criterios Sí. urbanísticos y los motivos que tenemos también para nosotros son válidos. Decía nomás, porque es importante escuchar las dos campanas. Sí, La democracia hay que escucharla a todos. Él sí, decía de que no se tomaron en cuenta las recomendaciones de instituciones como universidades. Decía de que la Ley Nacional de Construcción no permite muchas de las aprobaciones o modificaciones que se realizaron hoy. Por eso queríamos escucharte también, presidente, y que sobre todo vos expliques tu posición a la gente. sí. Obviamente, vos con tu pleno conocimiento y tu voluntad como concejal, obviamente, como siempre, trabajando en la Junta Municipal. Sí, en realidad yo creo que de 42 artículos que se haya modificado, 10 es para mí un gran logro por el hecho de que prácticamente estamos hablando de más de 32 artículos que fueron aprobados
o prácticamente casi el 70% de la ordenanza que fue aprobada de forma unánime. Y el hecho de que nosotros hayamos modificado, no en la esencia de la ordenanza, sino en algunos criterios que consideramos que eran más prudentes para nosotros para llegar a un equilibrio dentro de las posturas que habían, no deja de darle a los proyectistas iniciales, que hay que recordar que eran la gente de ecosistema urbano y principalmente con el asesoramiento tanto del Ejecutivo como de la Junta y también no es algo que diseñó la academia, es un visto bueno de las universidades y de los profesionales que en su momento fueron consultados, y ese borrador que en su momento vino de dichas universidades después sufrió muchas modificaciones. Por el camino esto se tocó muchísimo para poder llegar a lo que hoy estamos redactando, ¿verdad? Y por otro lado también recordar un poco cuál es la atribución de la Junta Municipal, porque acá parece que se le quiere quitar atribución a los concejales. Finalmente nosotros por ley tenemos el procedimiento de redacción, modificación o creación de normas, es la ordenanza distrital. Y sin embargo, por lo que yo más o menos no quiero entender que sea así, ¿verdad? Pero es como que en cierta medida aparentemente se le quiere delegar esa función a otras instituciones, o en todo caso tratar de, no sé si la palabra sería candadear, pero en cierta medida evitar de que esto se modifique. El año que viene ya vamos a dejar de ser concejales, quizás venga otro grupo de ediles y podemos estar súper equivocados y tenemos el mismo derecho que nosotros estamos teniendo para poder modificar esto, ¿verdad? Entonces, la norma es bastante cambiante y hoy estaban dando un ejemplo, que en ciertas zonas, yo soy del barrio Kennedy Boycaén, en ciertos barrios, la modificación que nosotros hicimos permite que en lugares de baja densidad se puedan construir edificios. Respeto el criterio de los colegas que dicen, no, como en un lugar donde hay muchas casas, muchas viviendas particulares, en una zona que sería residencial, por llamarlo de alguna manera, se van a liberar la construcción en altura. No se libera, se hace el cálculo por ocupación del suelo, pero sí le permitimos de repente a un propietario que tiene un lote importante que pueda desarrollar la zona en Boycaén. Hoy, con la ordenanza que tenemos, vamos a seguir desarrollando lo que es la franja costera, que prácticamente estaba muerta, o sea, era simplemente pasto, y hoy hay muchos edificios, gente que está viviendo. Eso genera un desarrollo no solo económico en la construcción, sino también de personas que van a habitar ese lugar y que van a desarrollar el barrio. Entonces yo creo que nadie tiene la verdad sobre el urbanismo. Son criterios no solamente de construcción, sino de crecimiento de la ciudad, que nosotros consideramos que estamos en un momento demasiado importante dentro de la ciudad. Por eso justamente yo solicité que esto se aplace, que no se apruebe de manera apurada como se pretendía hacer en la sesión hace un mes. Por suerte, pusimos para analizarlo de manera detallada y hoy estoy tranquilo con la decisión que tomamos, porque yo creo que uno de los mayores movimientos económicos y de los ingresos que está teniendo la ciudad, aparte del comercio y el turismo, hoy está haciendo el desarrollo inmobiliario. Entonces hay que tener un poco de cuidado y también escuchar cuáles son las opiniones de esas personas. No estamos hablando solo de los propietarios de los inmuebles, sino estamos hablando de la gente que genera fuente de trabajo y que, te doy un ejemplo, Nelson, vos tenés un inmueble, una hectárea en un barrio en donde con la ordenanza a lo mejor aprobada de otra manera, vos ibas a poder construir un máximo de 4 pisos. Si anteriormente vos podías construir 10 pisos, o con lo que nosotros aprobamos hoy, vos vas a poder darle mayor valor a tu terreno. No quizás ahora porque no tenés el dinero para construir, pero sí el día de mañana al conseguir un inversor, o quizás por algún proyecto que puedas desarrollar. Entonces, son diferentes puntos de vista que nosotros tuvimos en cuenta, no solamente la sustentabilidad, que es un criterio importante, el medio ambiente, que es un criterio importante, pero también el desarrollo de la zona y el desarrollo económico que esto va a generar. Sí, señor, es un tema interesante. Si bien se aprobó hoy en la Junta,
es un tema que va a dar mucho que hablar todavía y la verdad que hay muchas preguntas que uno quisiera hacerte, pero bueno, los próximos días y horas vamos a ir hablando, desarrollando y sobre todo que la gente pueda entender. Esta ordenanza que fue aprobada hoy, dijiste que estás satisfecho, estás tranquilo, pasó todos los procesos que se tenía que hacer, socialización, el tener la posibilidad de escuchar también a quienes desarrollan inmobiliariamente, venden inmobiliariamente la ciudad, las universidades. ¿Estás conforme, satisfecho? Si bien esto todavía no terminó el proceso, esto depende también de la voluntad del Ejecutivo, que pueda vetar o promulgar, y desde ahí, bueno, es otro escenario que se puede ir presentando, presidente. Sí, totalmente. Y en algún momento llegar, Nelson, a por lo menos cruzar el río, lo que tenemos al cruzar el río, ¿verdad? La ciudad de Posadas, a través de un municipio que después de años de trabajo, que es el proceso que nosotros estamos pasando, yo estoy seguro que esto va a tener un final para poder dar el paso a justamente a través de la página de internet, entrar, identificar cuál es mi lote, inmediatamente ahí ya me salen los detalles de cuál es el factor de ocupación de suelo, de ocupación total, cuál es la altura permitida, si está en una zona de baja, mediana o alta densidad, si es parte de una zona rural, una zona urbana, de acá o desde Japón, que alguien pueda ver eso y decir, bueno, yo quiero ir a comprar este terreno, o en Encarnación las reglas están claras, la información está al acceso de todos, y dar ese paso, ¿verdad? Entonces hoy yo estoy tranquilo, obviamente hubiera sido ideal poder llegar a una votación en donde todos votemos por la totalidad de los artículos de manera unánime. Eso no se va a poder dar en algunas situaciones como esta, pero se votó la aprobación de un solo proyecto de ordenanza. Y así como dijimos, analizamos artículo por artículo. Y ahora, como se dice, la pelota está en la cancha del intendente, que finalmente es quien recibe los pedidos, quien tiene la posibilidad de aprobar o de rechazar. No. Bueno, ahí un poco agua si tenés ahí cerca. Y por otro lado también tenemos que hablar de la cuestión tributaria, Nelson. Sí. El impacto económico que genera cualquier tipo de desarrollo en cuanto al pago de impuestos o de tributos que nosotros podamos percibir para invertir eso en la zona. O sea, no es hablar solamente del desarrollo de la persona interesada o del valor que le puede dar al bien, sino también una cuestión institucional que tenemos en cuenta nosotros. Sí, señor. Aparte, cuando se desarrolla un proyecto inmobiliario, como bien dijiste, genera fuente de trabajo, sobre todo la mano de obra menos calificada, genera también mano de obra a profesionales, a técnicos, se desarrolla un sector de la ciudad de Encarnación. Y lo tercero, también la municipalidad pasa también a cobrar más impuestos y le retorna justamente en impuestos para seguir mejorando la ciudad. Otro tema, Diego, no sé si también está dentro de esto o dentro de poco también estarían estudiando lo que tiene que ver con los procesos para la habilitación de una construcción, que hay ordenanzas que ya datan del año 1975 en cuanto a la presentación de un nuevo proyecto de construcción. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué cuánto más riguroso tiene que ser el proceso para la habilitación del inicio de una construcción, los controles, la entrega, la habilitación final? ¿Eso se tiene previsto en algún momento actualizar las ordenanzas, Diego? Sí, justamente ahora también está en estudio el código de edificabilidad, en uno de los artículos que hoy derivamos para que se pueda trazar solamente en esa ordenanza, que es otra paralela a esta, no podemos mezclar las cosas. Te leo nomás porque tengo a mano, por ejemplo, dice planilla de cómputo y presupuesto de la obra, plano de estructura, tabla de superficie por piso, clasificación, esquema y cuantificación del factor de ocupación, planos acotados de la implantación en el lote, diseño de las instalaciones sanitarias, fluviales, eléctricas, o sea, un montón de requisitos que se tienen que de hecho están
¿verdad? Pero como manifestar, son ordenanzas bastante desfasadas. Hoy nos toca una tarea de actualizar muchas de las normas y bueno, van de la mano. Por un lado, un punto dentro del plan que no fue aprobado en el periodo anterior, que ahora podemos decir misión cumplida con uno de los puntos que no se aprobaron. Todavía tenemos pendiente qué hacer con la zona recuperada, por ejemplo, que fue otro de los puntos que excluimos en el plan Encarnación Más, o de repente lo que tiene que ver con la zona rural, el loteamiento y fraccionamiento en la zona, etcétera. Entonces, nos queda todavía un año prácticamente y 3 meses de gobierno municipal y creo que estamos en el camino en donde vamos a dejar al siguiente gobierno municipal un legado muy importante que son las reglas que anteriormente estaban prácticamente por un lado desfasadas y por otro lado no tan claras, ¿verdad? No queremos que el inversionista dependa de una excepción para venir a construir un shopping o un edificio que puede desarrollar la zona. Yo fui uno de los concejales y lo digo con muchísimo orgullo porque otros atacan esa postura, ¿verdad? Pero respeto las posturas. Se aprobó absolutamente todas las excepciones y me fui a todas las inauguraciones de esos edificios que se construyeron por excepción. Y no tengo ningún interés, ni particular, ni económico, ni político de por medio. ¿Qué he visto en esas inauguraciones, Nelson? Gente que antes de que se habilite el edificio ya compraron sus departamentos, el 100% prácticamente alquilado antes de inaugurar. La gente elige venir a vivir a Encarnación por la seguridad, por la vista, por la limpieza. Y hoy, si no hubiésemos tomado en su momento estas decisiones, que ahora ya no se van a necesitar excepción, que las reglas ya van a estar claras, quizás esas obras no iban a estar construidas. Te hablo del shopping y te hablo de la mayoría de los edificios en altura que hoy le dan un realce a Encarnación. Yo no le tengo miedo al desarrollo de la ciudad. Y creo que absolutamente todo se puede prever. Evidentemente hay situaciones que pueden generar un daño ambiental, pero para eso tenemos que establecer tanto las reglas como, en cierta medida, cuáles pueden ser las consecuencias para poder establecer algún tipo de mecanismo para prevenir esas situaciones que dañen al medio ambiente. En síntesis, acá se está decidiendo el futuro de la ciudad. ¿Cómo queremos que la ciudad crezca? Y no estamos hablando solamente de altura, estamos hablando de un crecimiento de la mente del encarnación. Sí, señor. Hay muchos temas que vamos a ir desarrollando en los próximos programas. Te vamos a llamar, Diego, tema que le preocupa a la gente y que creo que estará también dentro de tu agenda y que a lo mejor ya obviamente lo venís desarrollando, trabajando en la Junta. Hay muchos temas que la gente está pendiente todavía, entre ellos, ¿sabes? La gente está preocupada por el tema del transporte público y otros temas que en otros programas vamos a hablar contigo, Diego. Te agradecemos esta comunicación y bueno, es lo que dejó la sesión de la Junta. Escuchamos ambas campanas, escuchamos por un lado al concejal Marino Fernández, también te escuchamos hoy. Bueno, la ciudadanía tiene que ser lo suficientemente inteligente de escucharle a todos y sacar sus conclusiones. Y más allá de un posicionamiento de trabajo institucional en la Junta, es respetar también la posición de cada uno, presidente. Así es. Lamentablemente el compañero Carlos Marino no se quedó para tratar toda la ordenanza. Entonces a mí me gustaría también después tener un debate con los compañeros, ¿verdad? Que esto se pueda, cada uno fundamental. Yo respeto y siento muchísimo, a veces veo la frustración, incluso yo mismo muchas veces me sentía así en situaciones donde por diferentes motivos uno no siempre gana en algún tipo de, ya sea minuta, proyecto de ordenanza, llamado a licitación, lo que sea, en cualquier cuerpo legislativo, pero el tiempo finalmente termina y terminó dándonos la razón con el tema, por ejemplo, de la tercerización del relleno sanitario, del transporte público que hablabas, ¿verdad? De llamado a licitación que hicimos y finalmente hoy estamos en una situación donde tenemos que buscar empresarios y hoy espero que a futuro
no nos equivoquemos, ¿verdad? Porque realmente hoy para mí no fue fácil, Nelson, votar doble. O sea, es poder discernir en qué es lo mejor para la ciudad, independientemente de la afinidad que yo pueda tener con una u otra bancada o con un criterio de un colega o de otro. Es una decisión, así poniéndote en mi lugar, no es fácil, Nelson, utilizar ese doble voto, pero para cada concejal tampoco es fácil tomar una decisión, como decían los compañeros, pensando en el bien general y también pensando en el bien particular. O sea, es un criterio un poco difícil de dimensionar muchas veces, estando la gente quizás no puede entender, porque son cuestiones a veces muy técnicas y otras teniendo en cuenta cuestiones sociales, económicas, ambientales, como dije. Pero bueno, felizmente esto va a ir al Ejecutivo y él también va a tener en su mano la decisión. Esta historia continuará, como suele decir en las películas o en las series. Así es. Todavía no terminó. Sí, señor. Gracias, presidente. Trabajaste mucho hoy, seguís trabajando. Siempre destacamos ese trabajo que tenés 24/7 y la pila que tenés, presidente. Así que, bueno, a seguir trabajando y cuando se puede descansar un poco también, digo. Vine hoy para poder tener un recreo en la facenda. Estoy acá compartiendo con los chicos, cenamos un poco y estamos en una fogata. Así es que desde acá, este es mi cable a tierra. Para sí, señor, un gran saludo para los chicos, para los muchachos ahí. Dale, gracias, Nelson, un abrazo. Gracias, Diego. Presidente de la Junta Municipal de Encarnación, Diego Aquino, conversando con nosotros. 31